Hola, vamos a resolver este ejercicio de geometría del espacio. Dice, en una esfera de radio R se tiene inscrito un cilindro de manera que el diámetro del cilindro es igual al radio de la esfera. El área total del cilindro mide. Bien, tenemos primero la esfera y también tenemos el cilindro. Vamos a ir anotando lo que se cumple en cada uno de ellos. Bien. En la esfera dice que el radio mide R. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que el radio mide 4, por ejemplo. O sea, la respuesta va a quedar en función de la R. En el cilindro nos dice que el diámetro del cilindro es igual al radio de la esfera. Entonces vamos a escribir. El diámetro del cilindro es igual a el radio de la esfera, que es R. Pero el diámetro del cilindro es 2 veces el radio del cilindro. Llamemos al radio del cilindro R minúscula. Vamos a poner acá R minúscula arriba para que coincida acá con la misma línea. Y entonces dice, volvamos a repetir. De manera que el diámetro del cilindro, que es 2R, es igual al radio de la esfera. Entonces, despejamos la R chica, va a quedar R grande sobre 2. Recuerden que la R grande ya es nuestro dato, eso va a quedar en las respuestas. Bien, el área total del cilindro es lo que nos pide. Acá una cuestión interesante es calcular la altura del cilindro, ya que no nos dice. Fíjense en lo siguiente, la altura del cilindro es desde este punto hasta este punto. En la esfera ocurre una cosa, recuerden que si la esfera era maciza, nosotros vamos rebandando la esfera en cualquier parte, se van formando círculos o circunferencias. El mayor de todos estos círculos va a ser el que está en el medio, esta es la circunferencia mayor. En cualquier otra parte van a ser circunferencias menores, las circunferencias van a ser más pequeñas. Ok. En la esfera, si tenemos una circunferencia grande y una circunferencia pequeña, podemos hacer esta relación de un triángulo rectángulo, en donde aquí tenemos el radio pequeño, que es el radio del cilindro, nosotros le llamamos R chica. Acá tenemos la distancia entre los centros, el centro más grande, el centro de la silla grande y el centro de la silla pequeña. Y acá tenemos el radio de la esfera, que ya sabemos que mide R. Entonces, primero, por Pitágoras, podemos escribir que R al cuadrado es igual a R al cuadrado más D al cuadrado. Si se fijan, la altura de nuestro cilindro es 2 veces D, porque esto que está acá también mide D, es la misma distancia, porque acá es el centro mismo. Entonces, D y D, 2D, mide la altura de nuestro cilindro. Eso vamos a escribir acá. La altura del cilindro mide 2 veces la D. La D es la distancia que hay entre los centros. Bien, entonces si calculamos la D en función de la R, ya vamos a tener también la altura. Despejamos de acá la D, va a ser R al cuadrado menos R al cuadrado bajo raíz. R grande es nuestro dato, R chica ya tenemos acá, va a ser R sobre 2 al cuadrado. Y todo eso bajo raíz. Acá podemos resolver 1 menos 1/4, que es 3/4, y la raíz de 3/4 es raíz de 3 sobre 2. Como era R al cuadrado, sale una R del radical, y nos queda entonces que la distancia entre los centros es raíz de 3 sobre 2. Lo que queríamos era la altura. Entonces, de acá mismo, segundo paso, calculamos la altura. Sabíamos que la altura era 2 por la distancia, entonces en vez de la distancia ya puedo poner lo que mide la distancia, que es raíz de 3 sobre 2 por R. El 2 con el 2 se va, me queda entonces que la altura es igual a raíz de 3 por R. Ok, ya tengo entonces la altura en función de R, ya tengo el radio en función de R, del cilindro. Queremos calcular el área total del cilindro. Entonces, tercer paso, calculamos el área total. El área total del cilindro era área lateral más 2 áreas de base, porque tiene 2 bases. El área lateral era perímetro de base por altura, y como la base es un círculo, el perímetro de base es 2pi por radio por altura, el radio del cilindro, el radio chico, más 2 área de base. El área de base, el área del círculo, pi por radio al cuadrado, el radio del cilindro.
Bien, y ahí ya nos queda reemplazar nomás los datos. 2pi por el radio que medía r sobre 2 por la altura que es raíz de 3 por r más 2pi por el radio al cuadrado que es r al cuadrado sobre 4. Ya r sobre 2 elevado al cuadrado. Bien, podemos simplificar este 2 con este 2, este 2 con este 4, acá me queda 2. Me va a quedar entonces, aquí queda raíz de 3 pi por r al cuadrado. Acá queda pi sobre 2 por r al cuadrado. Podemos hacer factor común pi por r al cuadrado. Al hacer factor común, y como veo acá las respuestas, que esto no está, esto ya es respuesta, pero no está todavía ahí. Entonces trabajo algebraicamente un poquitito más y veo que pi por r al cuadrado está a la derecha, así que hago mi factor común a la derecha, abro paréntesis. Primer término dividido el factor común me queda raíz de 3, más segundo término dividido el factor común me queda 1/2. Esta respuesta todavía no está, así que acá en el paréntesis puedo hacer mínimo. Sí, está la respuesta, perdón, no la vi. La respuesta entonces ya va a ser esta, es la respuesta que está en la opción B. 1/2 más raíz de 3, está al revés nomás, recuerden que la suma es conmutativa, por pi por r al cuadrado. Está resuelto entonces nuestro ejercicio.